Carla, muchas gracias. Las campañas continúan pues con su despliegue y por supuesto hay mucho interés, mucha curiosidad, mucha expectativa por saber cuáles serán las próximas movidas de estas. Hoy Keiko Fujimori le ha demandado a Pedro Castillo que presente a los integrantes de su equipo técnico, en otras palabras, que no los esconda. Y hace algunos días Nuevo Perú, el partido que presentó la candidatura de Verónica Mendoza pues, en Juntos por el Perú, ¿no? Como parte de Juntos por el Perú, anunció que apoyaría a Pedro Castillo. Por supuesto, una de las preguntas es si los integrantes del equipo técnico de Juntos por el Perú o del Nuevo Perú podrían sumarse o podrían cumplir algún papel en la campaña del candidato de Perú Libre. Vamos a conversar con Ruth Luque. No solo es virtual congresista por Cusco de Juntos por el Perú, sino que también es personera legal de Nuevo Perú. ¿Cómo está Ruth Luque? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, como decía, Nuevo Perú ya ha definido cuál va a ser su posición en esta segunda vuelta. Han llamado a votar por Pedro Castillo, han anunciado que dentro de poco se supone pues habrá una reunión, pero han enumerado una serie de puntos, entre ellos pues el tema de la Asamblea Constituyente, el impuesto a los multimillonarios y una lista, digamos, que yo me pregunto, para empezar, si es de alguna manera los acuerdos mínimos que tendrían que alcanzar en esta segunda vuelta. Sí, evidentemente desde el Nuevo Perú nosotros vamos a hacer un voto contra el fujimorismo, por todo lo que ha significado en la historia del país, pero además por lo que ha representado en el 2016 con evidentes conductas de blindaje, ¿no? y de retroceso a la lucha contra la corrupción, con 73 congresistas, lo hemos visto representado en el Congreso del 2016, así que nuestro voto es precisamente contra el fujimorismo y estamos a esperas de una reunión precisamente que se debe concretizar, esperamos, con nuestra presidenta del partido para además hacer conocer de manera directa estas agendas que para nosotros son fundamentales y esenciales para el país. Desde Juntos por el Perú, liderado por Verónica Mendoza, hemos venido planteando no solo la necesidad de una nueva constitución, sino además temas sustanciales que se requieren en este contexto de pandemia, como el tema del derecho a la salud, el tema del derecho a la educación, una reactivación económica necesaria en los sectores pequeños, la necesidad de fortalecer la agricultura familiar y varios temas que nos parecen sustanciales que le corresponde al señor Castillo informar a la población cuáles van a ser las medidas urgentes que ellos van a aplicar en los primeros 100 días de ser gobierno. Hay más allá de todo lo que tiene que ver con cómo se quiere plantear esta campaña, ¿no? Desde precisamente la tienda de Keiko Fujimori, lo que ellos entienden, ¿no? Como una suerte de lucha entre el comunismo y la democracia y demás, y bueno, las caracterizaciones que se hacen. Hay más allá de todo ello muchos cuestionamientos o mucha, mejor dicho, incertidumbre en torno a lo que sería el plan de gobierno del señor Castillo. El plan de gobierno está puesto sobre la mesa, es un plan de gobierno, bueno, con una fuerte impronta marxista y al parecer el señor Castillo ha tomado cierta distancia, pero no se sabe muy bien cuál sería la alternativa. Allí Nuevo Perú podría sumar técnicos, podría sumar incluso parte del programa, algún tipo de adaptación. Mire, yo creo que le corresponde al señor Castillo, que es la figura y el candidato presidencial y el que está en segunda vuelta, comunicar al país no solamente cuál es su equipo de gobierno, sino generar esa amplia base que entiendo que es lo que ha venido manifestando estos últimos días, ¿no? Nosotros, desde Juntos por el Perú, hemos sido bastante responsables en trabajar un plan de gobierno que además ha sido exageradamente detallado por Verónica Mendoza durante toda la campaña, que se le ha preguntado muchísimas veces el cómo, así que creo que corresponde al señor Castillo establecer cuáles van a ser esas prioridades y esas agendas que pretende priorizar y enfatizar para el país. Yo creo que en este contexto de pandemia, además, la población necesita, además, conocer y caminar sobre certezas, que es lo fundamental que se requiere, y evidentemente tener también salidas concretas frente a una situación de pandemia que está agudizando, de hecho, incluso la situación económica y laboral de muchos trabajadores, donde ya hemos visto que finalmente las suspensiones perfectas que se han venido dando no han ido solucionando. Así que hay una urgencia de saber, por ejemplo, cómo es que se va a mantener, por ejemplo, la política laboral, cómo es que se va a generar el tema del trabajo, cuál va a ser el equipo de gobierno que lo va a acompañar, y creo que son necesidades que se requiere de parte del señor Castillo, que está pues
participando en esta segunda vuelta. Pero ustedes, digamos, han expresado su apoyo a priori, han expresado su apoyo antes de, digamos, conversar algún tipo de acuerdo. Eso quiere decir entonces que le van a dejar a él ese espacio, porque, insisto, el apoyo ya está expresado, ya se ha hecho oficial incluso mediante comunicado. Sí, nosotros nos hemos ratificado, como le dije, en esta necesidad de cerrarle paso al fujimorismo. Evidentemente hay coincidencias con varias de las propuestas que ha venido planteando, sin embargo, hemos sido también absolutamente claros en este comunicado que emitimos a nivel nacional de cuáles son esas urgencias que nosotros desde el Nuevo Perú planteamos y esperamos hacerlo conocer en esta reunión que debe darse, ¿no? Evidentemente hay una urgencia, no tanto, también de parte del señor Castillo, de la señora Fujimori, también pronunciarse en este contexto de pandemia cuál es la política que se quiere desarrollar respecto a, por ejemplo, garantías, digamos, para los derechos y garantizar una democracia para nuestro país, que creo que también es un tema que se ha puesto en parte del debate y la agenda nacional. ¿Hay fecha para la reunión? Todavía no. Todavía no, entiendo que se están haciendo comunicaciones desde nuestra Comisión Política Nacional y esperamos que esta se concretice lo más pronto posible. ¿Cómo avisora la relación o la correlación de fuerzas en el Congreso? Bueno, es bastante complejo. De parte nuestra, estamos tratando de establecer algunos intercambios con algunos posibles congresistas electos. En mi caso, considero que hay una agenda fundamental e impostergable en el caso del Congreso de la República, que es concluir todas estas denuncias y esta agenda de lucha contra la corrupción, ¿no? Darle todas las facilidades al Ministerio Público para que se investigue, especialmente en aquellos casos donde están implicados altos funcionarios, y que se concluya pues esta agenda vinculada, por ejemplo, al tema de los cuellos blancos, ¿no? Eso es uno. Lo segundo es que hay una necesidad urgente en el marco de esta pandemia por las muertes lamentables que estamos teniendo, ver cómo contribuimos, ¿no? No solamente en el marco de fiscalización, sino también en el marco de legislación para brindar mejores herramientas para garantizar el derecho a la salud de la población, o sea, el tema del oxígeno, el tema de las faltas de camas UCI, hospitales, no es solo una cosa que está sucediendo en Lima, está pasando en muchas regiones del país. En la región de donde yo vengo la situación es sumamente grave. Nosotros no tenemos un hospital público de calidad, que está además trabado por el tema de la corrupción. Así que yo creo que son agendas necesarias que esperamos generen confluencia con fuerzas pues democráticas con las que podamos dialogar. Ahí hay dos puntos interesantes. Uno es, usted acaba de decir un hospital trabado precisamente por la corrupción. Y dentro digamos, de las propuestas se está reclamando, hablo de las propuestas del señor Castillo, se está reclamando una aceleración incluso de la descentralización. Hay quienes señalan, ahora acabamos de ver un caso en el Callao denunciado por la Contraloría francamente escandaloso con respecto a bonificaciones incluso por regreso de vacaciones, retorno de vacaciones de aproximadamente 200 trabajadores y otros temas más que suman como 5 millones de soles. ¿Cuál es el planteamiento que me imagino que ustedes van a impulsar de Nuevo Perú con respecto a descentralización sin corrupción? Sí, mire, yo creo que esta es una agenda fundamental, ¿no? Durante esta pandemia, muchos gobiernos regionales y locales no han podido desarrollar muchas cosas porque estaban sujetas a decisiones centrales. Pero también hay que ser conscientes que en la medida que no pongamos candados para evitar que proyectos que se desarrollen no perjudiquen a la población, porque a veces son tentados por utilizar dinero del recurso público y terminan en manos de la corrupción, no se haga, ¿no? En esa medida nosotros queremos fortalecer la lucha contra la corrupción. Nos parece fundamental, por ejemplo, que se dote de autonomía a las procuradurías públicas, a los órganos de control. Eso me parece fundamental. No pueden seguir dependiendo de las voluntades políticas, porque así como tenemos corrupción en los niveles altos, la corrupción también se reproduce en los gobiernos locales. Y hay proyectos fundamentales que están paralizados por la corrupción. Yo quiero poner el ejemplo del caso de Cusco, el hospital de Antonio Lorena, que hoy día, por ejemplo, tuvimos una reunión con el presidente del gobierno regional de Cusco, y este hospital está paralizado. Lamentablemente se necesita reconstruirlo de manera urgente, porque somos una región grande, extensa, y que se necesita ya destrabarla. Entonces, por ejemplo, estos proyectos donde está en juego derechos fundamentales, en este caso como es la salud, en mi opinión sí tienen que destrabarse. No, se tendrá que continuar identificando, sancionando a los responsables por los actos
de corrupción, ser sancionados, inhabilitados como corresponde y que no tengan derecho a volver a participar en la gestión pública, pero estos proyectos no pueden paralizarse porque está en juego pues, derechos fundamentales. A propósito de eso, hubo una discusión antes de emitir este comunicado por parte de Nuevo Perú sobre la sentencia firme que tiene el señor Cerrón, que es, bueno, presidente del partido que acoge en todo caso la candidatura del señor Castillo. Mire, el señor Cerrón es una persona que está sentenciada. Para nosotros nos queda claro que en el Estado no hay cabida para quienes están condenados, procesados por delitos de corrupción. Bien. Volviendo al Congreso, se dice que el almirante retirado Montoya podría ser el presidente del Congreso. No sé si es el tema pues, de la votación, de la edad, en fin, ciertas tradiciones que se van cumpliendo. ¿A quién van a impulsar a ustedes? ¿Ustedes estarían de acuerdo con una candidatura a la presidencia del Congreso como esa? Mire, la presidencia del Congreso en estas circunstancias tiene que estar en manos de quien ofrezca estos diálogos y consensos democráticos. Tengo la impresión que en el caso del partido que proviene, que es Renovación Popular, no necesariamente genera esas condiciones. Nosotros durante la campaña hemos visto como muchos candidatos han tenido expresiones absolutamente en contra, por ejemplo, del derecho a las mujeres, contradiciendo derechos fundamentales que deberían orientarnos, como son el principio de igualdad y otros, ¿no? Así que no hemos llegado a detallar, pero consideramos que debería participarse en la mesa directiva personas que generen esas condiciones democráticas y de garantías y no de retrocesos de los derechos fundamentales. Se nos ha terminado el tiempo, pero le pediría por favor en segundos, ¿cuál es la posición de Nuevo Perú con respecto a la forma de llegar a una asamblea constituyente? La receta o el modelo que propone el señor Castillo ha sido cuestionado por constitucionalistas. ¿Hay diferencias con lo que ustedes proponen? Mire, nosotros nos ratificamos lo que dijimos en campaña. Nosotros hemos planteado un referéndum constituyente que sea la población las que tome la decisión y en función a ello establecer esta asamblea constituyente que permita el debate amplio de una nueva constitución con la participación de distintos actores sociales, políticos, empresariales. Muchas gracias. Y hacerlo en el marco de las reglas de juego institucionales. Bien, Ruth Luque, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Virtual congresista de Juntos por el Perú, personera además legal de Nuevo Perú. Vamos a continuar entonces con otra congresista, otra virtual congresista, en este caso por Lima de Avanza País, Rosely Amuruz. Le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está Rosely? Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por esta invitación, que es muy importante que todos los partidos se manifiesten para saber las posturas que tenemos cada uno, independientemente de los colores partidarios que existen, ¿no? Sin duda, es momento de escuchar, como usted señala, las posiciones de todos los partidos para que también el elector pueda figurar una mejor decisión o la decisión más correcta. A ver, en Avanza País, por supuesto, hay cierta confusión en este momento porque Hernando de Soto, el candidato presidencial, había señalado que no le satisfacían ninguna de las dos digamos, opciones en términos de las propuestas, más allá de lo que si uno es comunista o la otra candidata es de derecha, las propuestas no le parecen todavía las adecuadas y que él iba a dar a conocer en todo caso su apoyo o meditar su apoyo a uno de los dos candidatos. Esto parece que ha generado incomodidad, digamos, desconcierto en Avanza País. ¿Es eso cierto? Es cierto de que ambos partidos, tanto Fuerza Popular como Perú Libre, se acercaron a nuestro candidato presidencial, al doctor Hernando de Soto, y que ambos le expusieron sus propuestas y que iba a tener unas conversaciones con ambos. Ambos lo hicieron público y es verdad, tuvieron las conversaciones con ambos partidos, pero definitivamente nosotros, la bancada de Avanza País, los 7 virtuales congresistas, hemos estado en constante comunicación y definitivamente nosotros tenemos una ideología que digamos que defender, ¿no? Y nosotros apostamos por la economía de libre mercado, apostamos por el no cambio de constitución, apostamos por la democracia, apostamos porque lo más importante en estos momentos es el bienestar del pueblo peruano, la salud del pueblo peruano y que el cambio de constitución, así sea por referéndum, que efectivamente puede que el pueblo peruano, muchas veces ocurre
que necesitan escuchar que ellos son los que van a decidir, pero en estos momentos nosotros tenemos que pensar claramente que necesitamos de inversión internacional. Y lo dijo el Colegio Médico del Perú. Nosotros requerimos de inversión internacional en estos momentos de pandemia, de crisis sanitaria, económica, política y social. Entonces tenemos que ser bastante cautelosos con que no podemos tener una inestabilidad política. Nosotros necesitamos una seguridad política para poder salir de esta crisis en la que estamos. Por lo que usted me dice, los miembros de la bancada son 7. ¿Van a hacer entonces explícito su apoyo a Keiko Fujimori? Yo no puedo hablar por terceras personas. Definitivamente somos una bancada, pero somos personas independientes. Y yo puedo hablar por mi persona y yo lo he dicho en todas mis entrevistas, siempre mi postura ha sido la misma y no va a cambiar jamás. Y con todo el contexto que estoy manifestando, es evidente de que yo no estoy, digamos que no me inclino a Pedro Castillo, al Partido Perú Libre, no me inclino en absoluto, porque definitivamente el candidato Pedro Castillo puede decir que ahora va a garantizar la Constitución, a menos que el pueblo quiera lo contrario, puede decir de que va a garantizar que no haya ninguna revisión de los tratados internacionales, pero a la final es lo que prevalece, es lo que está en su plan de gobierno, y lo que existe en su plan de gobierno hasta el día de hoy no ha sido modificado. Por ende, no hay ninguna garantía para el pueblo, nada más que sus meras propuestas de la boca para afuera, que muchas de ellas, a mi parecer, son populistas, como la última que ha dicho de que quiere cerrar la ATU, que quiere cerrar Sutran, cuando son entidades que fiscalizan a un gremio que ha sido que aún sigue siendo desorganizado y que sí necesita apoyo, pero no de la manera que él está proponiendo. Digamos, exploremos un poquito lo que ha sido la carrera de Hernando de Soto y la situación que estamos viviendo. Uno se pregunta si efectivamente, recordémoslo, Hernando de Soto, al menos él lo describe así, de alguna manera fue un factor importante en darle contenido en su momento a la propia propuesta de Alberto Fujimori. Que no, al principio pues no se sabía muy bien cuál era su plan de gobierno, me acordaba hoy de esta anécdota tan graciosa del bacalao y qué sé yo, y de alguna manera De Soto fue uno de los personajes que se supone ayudó, insisto, a darle contenido a esa propuesta. ¿No será que De Soto quiere también, ante esta aparente indefinición de Castillo, o busca, ¿no?, ante esta aparente indefinición del señor Castillo, dotarle de contenido, que su esperanza es centrarlo en todo caso, porque sabe de todas maneras los anticuerpos que tienen el fujimorismo? Estoy haciendo toda una interpretación, pero yo creo que probablemente por ahí va la exploración del señor De Soto. Yo creo que Hernando de Soto definitivamente quiere explorar ambas propuestas, ambas manifestaciones, conversaciones que ha tenido con ambos partidos, porque, a ver, Enrique, realmente nosotros no sabemos qué puede pasar el día de las elecciones. El pueblo peruano también a veces se basa en el día de las elecciones, o sea, puede influir muchísimas cosas. Entonces yo creo que él, como quiere la protección de nuestro país, entonces él está cautelosamente esperando a ver qué es lo que puede suceder para en ese momento él apoyar a nuestro país de la manera, digamos, no sé, más accesible que se pueda. Si es que en caso gane Pedro Castillo, pienso de que Hernando va a querer conversar muchísimo más con Pedro Castillo para poder no hundir al país, ¿no? Ser una especie de intermediador entre el pueblo o realmente porque uno tiene que saber cómo manejar un país, la economía de un país, y realmente Pedro Castillo puede tener las mejores intenciones, pero su entorno, que es la gente que realmente va a asesorarlo a él en cómo manejar la economía, cómo manejar la salud, cómo manejar la educación, son los que realmente van a cuidar el bienestar de nuestro país. ¿Y quiénes son su entorno?
Eso es lo que la gente tiene que analizar. ¿Quiénes son su entorno? Porque a la final Pedro Castillo es una imagen, pero ¿quiénes son los que están rodeados de él? ¿Son gente realmente capacitada? ¿Son gente realmente honesta? ¿Es gente que no ha tenido ninguna sentencia? ¿Es gente honrada? ¿Es gente que no tiene ningún caso de corrupción de por medio? Eso es lo que la gente lamentablemente no está viendo. Para terminar, Rosely, cuéntenos, ¿siguen ustedes en contacto con Hernando de Soto? De Soto ha dicho en algún momento que probablemente lo que él haría es dejar en libertad a los congresistas de la bancada para tomar sus propias decisiones, como usted las está describiendo ahora. ¿Pero siguen en contacto con de Soto en estos días, que son, por supuesto, cruciales? Hernando de Soto, para todos nosotros hasta la fecha, es nuestro líder. Definitivamente, para mí, hablo como Rosela Amuruz, fue uno de mis mayores motivaciones para postular, porque uno tiene que postular siempre creyendo en la ideología de su líder, ¿no? Y definitivamente yo siento una admiración profunda por Hernando de Soto, no dudo de él, tengo bastante esperanza en él, porque nuestro país está en el borde del caos. Entonces, si es que ya no estamos en el caos de por sí por la pandemia y encima estamos ahorita en una incertidumbre política bastante difícil. Así es. Entonces, hasta el día de hoy, Hernando de Soto sigue como nuestro líder y tenemos una comunicación grupal. Bien. ¿No? Y como él lo ha dicho, sí, nos ha dado la libertad a todos los virtuales congresistas de que podamos nosotros, independientemente del análisis que él pueda estar haciendo, nosotros somos libres de decir por quién nos inclinamos más, y definitivamente yo me inclino por Keiko, porque creo de que definitivamente hay bastante, digamos, cosas del pasado que ella tiene que reivindicar, pero lamentablemente solamente tenemos dos opciones, y es lo que el país tiene que entender. No es de que tengamos un abanico de opciones como lo tuvimos en la primera vuelta, sino solamente hay dos, y por más que no nos guste ninguna de las dos, porque es así, o sea, hay bastantes cosas, mochilas atrás de ambos, tenemos que cuidar a nuestro país. Hay que definirse por una. Para terminar, ¿ustedes van a apoyar al almirante Montoya como presidente del Congreso de Restauración Popular? Eso es algo que tenemos que todavía conversar nuestra bancada. Bien, muy bien. Estaremos pendientes entonces de esta decisión. Gracias, Rosely Amuruz, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara y poder pues actualizarnos de lo que está pasando en un movimiento importante como Avanza País. Vamos a ir a una pausa para regresar con Marco Avilés, escritor y periodista especializado en racismo e identidad. ¿Se manifiesta el racismo en esta campaña? ¿De qué manera? Vamos a tratar de llegar a algunas respuestas con Marco tras esta pausa. Nos enlazamos, nos reencontramos desde Maine, Estados Unidos, con Marco Avilés, periodista, escritor especializado en racismo e identidad, por supuesto, autor de libros como De dónde venimos los cholos, que tendría que impactar a cualquier peruano, No soy tu cholo. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto volver a verte. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la conversación, por la conexión. Bueno, a ver, evidentemente estamos viviendo una campaña muy particular donde la candidatura de Pedro Castillo expresa un montón de mensajes, expresa un montón, como ya lo has estado también declarando en estos días, estereotipos, y expresa, digamos, a ver cómo realmente tendríamos, o mejor dicho, más que expresar demanda, cómo se tendría que procesar una campaña en la cual pues un candidato sin duda ha sido mayoritariamente favorecido por las regiones más empobrecidas, en muchos casos también más desiguales del país. Expresa en parte todo eso y frente a ello está la necesidad, por supuesto, de hacer un debate lo más serio y democrático posible. ¿El racismo se expresa en una campaña como esta? ¿De qué manera? Bueno, sí, mira, de manera evidente, después de las elecciones, la cantidad de memes
burlándose de Castillo que inundaron las redes fue increíble, ¿no? O sea, memes donde se le cambiaba el color del pelo, se hablaba de... Peter Castle. Peter Castell, ¿no? Había este meme que decía, ¿por qué Castillo no está limpiando mi baño? Decía alguien, ¿no? Y un poco de esa manera creo que el racismo empieza como a notarse en su lado más como, digamos, más cotidiano y monstruoso, porque digamos que todas estas son las cosas que uno escucha en el salón de clases, en el colegio, en la universidad, en la calle, ¿no? Pero ahora, encarnada en un político, creo que el peligro es que este racismo sea capitalizado más bien por quien es la víctima del racismo, ¿no? Porque lamentablemente pues el racismo abre todos como estas heridas, ¿no? de un país dividido no solamente entre clases, no ricos, pobres, clases medias, sino también entre este Perú indígena tan distanciado de un Perú mucho más beneficiado por digamos, los beneficios económicos, ¿no? Entonces creo que hay todas estas cosas que se van como complejizando en este momento en Pedro Castillo, además de todas esas identidades que él encarna, ¿no? Porque no es solamente andino, es campesino, es provinciano, ¿no? Algo que también lo distingue de otros cholos que han participado en política, como Toledo. Exactamente, estaba pensando en Toledo. Toledo era la historia de éxito, si se quiere, entre comillas, ¿no? Del que había llegado a Stanford o a Harvard, como él siempre lo publicitaba, el lustrabotas que llegó allá. Entonces, él expresaba, al mismo tiempo uno se olvida, ¿no? Pero la campaña de Toledo en su momento sí tuvo una carga muy fuerte, simbólica también, pero como señalas, tenía esa otra parte que de repente lo hacía inofensivo, ¿no? A un sector de la población que ahora ve en Castillo más bien una amenaza, con ese racismo obviamente detrás, ¿no? Totalmente. Ahora, también la diferencia es que creo que Toledo capitalizó muy bien el hartazgo de la población después de 10 años, ¿no? Una fatiga de 10 años de fujimorismo, tal, y él era como la única salida. Ahora creo que Castillo no está solo, ¿no? Representando, digamos, capitalizando el hartazgo, porque también está Keiko Fujimori, digamos, están en una situación bastante parecida, digamos, ¿no? La gente no va a votar por uno o por otro de manera tan fácil, ¿no? Pero sí algo que me pareció interesante de Toledo es que él sí se puso la vincha y capitalizó la imagen, por ejemplo, de Pachacútec, ¿no? Claro que sí. Exacto, ¿no? Y con además los discursos de Elian Carp, ¿no? Que lo ponían como el cholo, sagrado, etcétera. Pero casi necesita ese tipo de performance, ¿no? No necesita disfrazarse de Pachacútec, ¿no? Él es el profesor de provincia, ¿no? Claro, el cholo de provincias. En verdad no necesita ponerse demasiado disfraz, no necesita disforzarse, ¿no? Claro, tú lo que señalas es el candidato que muchos quisieran encarnar, pero lo acabas de señalar bien también, en el sentido de, a ver, no vamos a decir peligro, pero digamos, el riesgo acá de alguna manera es que se termine capitalizando o el filtro del racismo sea el que se coma esta campaña o ese crisol, esa lupa, sea la principal, la más grande, cuando en realidad hay otras lupas que deberían estar muy presentes. La responsabilidad acá de los medios, en fin, las redes son irresponsables por naturaleza, pero de todas estas dinámicas sería de alguna manera hacer una campaña post-racista, probablemente para poder centrarnos en lo que sí de repente tendríamos que prestar atención. El programa de gobierno del señor Castillo, que no es exactamente progresista, representa un marxismo, digamos, bastante, por decirlo menos, chapado a la antigua, y otros puntos, ¿no? Es como señalas, la víctima del racismo podría terminar capitalizando esa falta de debate en todo caso. Sí, totalmente, porque creo que las personas que vamos a votar estamos como preocupados por los planes de gobierno de ambos lados, pero hay todo este discurso que es como una especie de neblina, ¿no? Entre lo que estamos discutiendo, identidades, ¿no? Y los planes de gobierno de lo que ellos quieren realmente hacer, ¿no? Pero mira, lo simbólico de esta campaña se manifiesta ahora, por ejemplo, en la cantidad de carteles que han puesto en la vía expresa, en Sí, los Lima, tenemos ¿no? por ahí, ¿no? La Sobre el ciudad. comunismo. Pero más allá de lo que dicen los carteles, en verdad se siente que hay una especie de élite hablándole a la población de una manera bastante vertical, casi como diciéndoles,
se viene el demonio, voten de esta manera. Entonces, eso también es bastante delicado porque en este momento la gente creo que no está tan abierta a creo que dejarse atrapar por ese miedo, ¿no? Entonces yo pondría también este tipo de mensajes un poco en el análisis, ¿no? Porque creo que este tipo de campañas pueden ser contraproducentes incluso para quienes están, digamos, interesados en que gane Keiko Fujimori, ¿no? Porque Ahora, lo complejo de Castillo es que él tiene muchas identidades que atraen a diferentes públicos. Entonces, no es solamente la identidad de sindicalista comunista, es también el campesino de provincia con el que mucha gente se identifica más allá de la postura ideológica, ¿no? por supuesto, e incluso captura, digamos, ya pasando al otro punto, nosotros pertenecemos a una generación en la cual buena parte de la identidad política para muchos se definió prácticamente a partir del antifujimorismo. No digo todos, pero un sector muy importante. Entonces también hay un voto de centro, supuestamente de centro, que si bien en cualquier otra circunstancia hubiera defendido ciertos valores que ahora quiere encarnar Keiko Fujimori, de ninguna manera van a votar por Keiko Fujimori. Entonces, o se supone que de ninguna manera van a votar por Keiko Fujimori. Aún así metiéndoles miedo, como señalas. Entonces, ¿dónde debería un poquito comenzar a desarrollarse el debate, Marco? Porque en un país tan cargado de símbolos tampoco es fácil, ¿ah? No, claro. Ahora, mira, creo que la campaña empezó bastante acelerada con este apoyo de Vargas Llosa, ¿no? O sea, Vargas Llosa como abrió la campaña a una intensidad como creo que muy fuerte, porque él ofreció su apoyo, que es comprensible dentro de la lógica de lo que hace Vargas Llosa, es comprensible, pero no pidió o no exigió compromisos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Keiko Fujimori? Y dentro del tema de las identidades, ¿no? Ella lleva casi como brazo derecho a Alejandro Aguinaga, que está procesado por las esterilizaciones forzadas, que afectó a una gran comunidad en los Andes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo personas que, digamos, están vinculadas a esta historia, ¿no? Digamos, están en contra del fujimorismo, pero de una manera casi como personal, podrían votar por alguien que insiste en llevar a Aguinaga como brazo derecho? Entonces, creo que los compromisos de Keiko tendrían que verse también a ese nivel, ¿no? Ella no, me parece, ¿no?, que no está haciendo gestos para acercarse a este antifujimorismo, ¿no? Pones ahí, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar después de la pausa, pero te dejo con esta inquietud precisamente porque ahora también hay todo un debate sobre la eficacia de los gestos, tanto por el lado de Castillo como por el lado de Fujimori. Pienso como tú, en el sentido que los gestos deberían ser muy concretos, no solamente diciéndolo, sino demostrándolo con hechos, con asociaciones, por decirlo así, nuevas asociaciones. Pero hay quienes señalan que eso no sirve de nada en circunstancias como estas y uno a veces ya no sabe qué les puede servir a los candidatos. Regresamos tras la pausa. Estaba pensando, Marco Avilés, acordándome, ¿no? O sea, nosotros a los candidatos pues nos referimos como el chino, ¿no? El gringo, si fue PPK, el Colorado, decían Forsyth, ¿no? El Cholo Toledo, ¿no? Son códigos que a nosotros nos parecen inofensivos, pero son inimaginables, por ejemplo, en el lenguaje mediático, por ejemplo, en Estados Unidos, donde estás, donde hay, por supuesto, expresiones de racismo, pero ese tipo de temas ya son prácticamente inaceptables, ¿no? Por más chistositos que nos parezcan. Esto tiene que ver con el hartazgo que tú expresabas del racismo en los libros que comentábamos, ¿no? El hartazgo de la sociedad, Sí, me refiero. O de parte de la sociedad. Sí, totalmente. Y hay una cosa que me parece interesante para atender en Estados Unidos, es, por ejemplo, que dentro de los debates que hay entre candidatos, ¿no? Hay uno de los capítulos del debate, así como hay, ¿no?, se habla de economía, de migración, ¿no?, la política exterior. Hay una parte donde se habla de los candidatos, hablan de racismo, ¿no? Y tanto Trump como Biden, por ejemplo, en la última elección tuvieron que hablar de cuáles eran sus políticas en torno al racismo, ¿no? Y entonces lo que llama la atención en el Perú es, siendo un país
abiertamente racista, tan castigado por el racismo, ¿por qué, por ejemplo, el racismo no se toma en cuenta en los debates o en las entrevistas? No sé, digamos, como no se les exige un poco a los candidatos qué van a hacer en torno a ese problema, ¿no? Y, Es bien interesante y porque esta lo que algunos reivindican como parte de la identidad nacional, ¿no? Esta suerte de racismo, según esta perspectiva, inofensivo, para buena parte de la población es absolutamente indignante, inaceptable, insoportable. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, pensando en algo que nos gusta decir cuando hablamos del Perú, de la diversidad, ¿no? La diversidad, ¿no? El Perú es diverso, hermoso y tal, pero, por ejemplo, cuando hablamos de cuál es la situación de las comunidades, por ejemplo, afroperuanas, ¿no? De las comunidades asiáticas, comunidades indígenas y tal, el tema se vuelve incómodo porque estamos hablando ahora de situaciones de marginación, de pobreza, ¿no? Porque estas comunidades están como marginalizadas, ¿no? Peruana, que parece que no fuera tan grande, ¿verdad? Es muy grande y son como gente que arrastra todavía Sin duda. como los rezagos de la esclavización, ¿no? Y, por ejemplo, de eso no se habla mucho porque también ocurre que no vemos a muchas personas afroperuanas en los debates públicos, ¿no? Están también como marginadas en ese sentido, ¿no? Pero me gustaría a mí, por ejemplo, que sería interesante que en un debate, ¿no? Se les pregunte a los candidatos sobre estos temas, ¿no? ¿Qué harían sobre cuál es su política antirracista, ¿no? Para detener el racismo, ¿no? Y eso creo que podría sacar cosas interesantes, ¿no? Así es. Porque ahorita, en temas de racismo, estamos en piloto automático. También hay piloto automático en ese sentido, Claro que ¿no? sí, claro que sí. Bueno, y abriéndonos más a lo que señalaba antes de la pausa, en situaciones como estas, con estos antis que tienen que ver en parte con lo que estamos diciendo, pero hay antis que tienen que ver con el tema ideológico, el gobierno que representa cada uno, la carga que significa el fujimorismo en un país como este. ¿Vale de algo que los candidatos acojan aliados, jales, como se decía antes? Porque claro, uno dice, el candidato puede decir lo que quiera, lo que le provoque, o sea, pero en realidad lo que de alguna manera va generando o aterriza ese compromiso es la gente que se va sumando. Y hay quienes señalan, porque en el Perú ya estamos como una suerte de poscampaña, ¿no? Ya nada sirve, más o menos. Entonces, lo que te dicen de un lado es, bueno, no importa si tú llamas a tal o a cual, porque en realidad eso no va a tener ningún efecto. Y hablabas de Vargas Llosa, que ha dado su apoyo sin exigir un compromiso como tal, pero Nuevo Perú lo acaba de hacer. Acabamos de conversar con una congresista electa de Nuevo Perú que también le ha dado el apoyo sin siquiera reunirse con el señor Castillo. ¿Sirven estas alianzas? Y me interesa mucho tu perspectiva, además, con una mirada un poquito desde fuera, que siempre es interesante, para no quedarnos mirándonos el ombligo. Sí, a mí me parece, o sea, depende de qué tipo de alianzas, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer o el otro día, cuando Hernando de Soto anunciaba con suspenso, ¿no? Que iba a dar su apoyo, creo que a la misma hora en que estaban pasando los Oscars, ¿no? Como una especie de suspenso, y decía, pero, ok, si Hernando de Soto apoya a Castillo, en verdad eso es como beneficia a Keiko Fujimori. Si apoya a Keiko Fujimori, en verdad es algo que Castillo va a capitalizar, ¿no? Entonces depende de quién. Y yo creo que en esta circunstancia, por ejemplo, hay que ver a quiénes le está hablando Castillo, dónde está Castillo, está recorriendo los pueblos o tal, mientras que Keiko está recibiendo este apoyo de empresarios con todas estas campañas, ¿no? Un poco estrafalarias, que creo que lo único que están aumentando en su caso es esta mochila, porque está recibiendo el apoyo de ese Perú de élite que, entre comillas, se dice vive de espaldas a la realidad o mirando su propio ombligo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? Y dentro de eso creo que se puede leer el apoyo de Vargas Llosa. ¿Le sirve? ¿Qué tanto sirve ese apoyo, no? ¿Cuánto puede servirle en estas circunstancias el apoyo de alguien como, por ejemplo, ¿no? Roque Benavides, Raúl Díaz Canseco? ¿Necesita más de eso? Entonces yo creo que ahí hay un movimiento, por ejemplo, por el lado de Castillo mucho más estratégico, me parece, ¿no? Porque no está buscando ese tipo de apoyo, quizás está buscando estas alianzas más bien con zonas populares, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que ver, ¿no? Ya no el apoyo de los nombres propios, sino alianzas con sindicatos, ¿no? Con comunidades, con sectores del país
que creo que pueden ahora ser bastante significativos. Y es algo que mencionaba el politólogo Gonzalo Banda, ¿no? Que decía que desde Arequipa a él le cansaba mucho que el análisis de la política estuviera hecha y pensada siempre desde Lima, ¿no? Y el apoyo también a los políticos siempre es un apoyo como de sectores de Lima. Y creo que el problema de esta campaña que nos está planteando a todos, creo que es precisamente que los apoyos que pueden pesar en este momento no son ya de Lima, ¿no? Y bueno, ese es el gran reto ahora, creo, ¿no? Ese es el gran reto, efectivamente. Gracias, Marco Avilés. Un gusto conversar como siempre contigo. Gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una... No, seguimos de inmediato porque vamos a conversar, volviendo, aterrizando rápidamente en la realidad de la pandemia. Conversamos con Alberto Valenzuela, director ejecutivo del proyecto Legado, que por supuesto tiene pues un papel fundamental ahora con la implementación de plantas de oxígeno. ¿Cómo está, Alberto? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Cuánto gusto. Igualmente, cuéntenos por favor, ¿cómo Legado ahora mismo, estamos hablando de la implementación de 20 plantas de oxígeno en Lima, 12 en regiones, ¿cuándo va a estar listo esto? ¿Cómo se va a condicionar? ¿Quién va a acceder a esto? Sí, cómo no. Después de la experiencia que hemos corrido en los últimos 13 meses apoyando al Ministerio de Salud, atendiendo con cerca de 11 toneladas de oxígeno por día en 10 hospitales que también venimos operando en 5 regiones del país, y además después de la importación de casi 1.200 toneladas de oxígeno que hemos hecho tanto de empresas productoras de oxígeno en Chile como de Ecuador, y que venimos atendiendo estos casi 10 hospitales que venimos operando también en estos meses, el gobierno central ha decidido que nosotros podamos contribuir más de lo que venimos trabajando ya con el MINSA, y se nos ha encargado implementar estas 20 plantas y todo un nuevo rediseño que hemos trabajado con el Ministerio de Salud para dotar de hasta 10 o 12 estaciones y centros de llenado de cilindros para poder atender la demanda de oxígeno en casi 66 toneladas de oxígeno por día, oxígeno gaseoso, ¿no? Recordemos que las importaciones que nosotros estamos realizando, casi 1.200 toneladas, es oxígeno líquido. Hoy día el gran reto para cubrir la brecha de oxígeno en el país es generar oxígeno gaseoso. Eso es el oxígeno básicamente que requiere para poder atender varios de los hospitales y de los centros de salud de las regiones del país. ¿Y esto se va a suplir sobre todo con importación, nos dice? Sí, todos estos equipos de generación de oxígeno que van a sumar en total 66 toneladas de oxígeno por día, son equipos y tecnologías que estamos trayendo del exterior. Hemos ya nos hemos puesto en comunicación con la Cancillería para que a través de nuestras embajadas y a través de las embajadas de países que producen este tipo de sofisticados equipos para la generación de oxígeno, que nos puedan apoyar para poder trabajar con mucho más proveedores. Ya a la fecha tenemos más de 30 proveedores en lista, convocados y en proceso ya de estudio de mercado para poder adquirir lo antes posible todas estas plantas para poder atender a 12 regiones del país. Ahora, a ver, en los últimos días también se ha venido hablando de que paradójicamente la brecha de oxígeno se va a volver a abrir precisamente por la instalación de nuevas camas, ¿no? O sea, se está hablando pues de instalación de camas UCI y de camas regulares, y esto va a abrir obviamente la necesidad de oxígeno para atender precisamente a esas camas. ¿De qué brecha estamos hablando ahora y hasta cuál va a ser la capacidad de producción o de suplir en todo caso esa demanda con el proceso que usted nos está señalando? Sí, Enrique, mire, el Ministerio de Salud, por información oficial de su viceministro, ha advertido que tenemos cerca de 60, 70 toneladas de oxígeno medicinal como brecha hoy día. Mucho de ese oxígeno es gaseoso. Toda esta brecha está siendo cubierta, no solamente para atender las camas existentes, sino también algo de la demanda que se está por implementar en las próximas semanas y que se viene implementando en varias regiones, en varios hospitales, no solamente en Lima, sino también al interior del país. Por ejemplo, el día de ayer en Bagua, ya casi las 100 camas que tenemos dispuestas en
en el centro de atención de Utcubamba, que tenemos implementado como legado con tanques de oxígeno. Se aprovisionó del oxígeno que nosotros contratamos en el Ecuador y ya todas las camas están siendo atendidas, están siendo ocupadas por pacientes que han sido referidos de otros nosocomios que no cuentan con oxígeno, no cuentan con las necesidades suficientes de atención médica, están siendo transferidos a Utcubamba, a Bagua. Y entiendo también que se está incrementando un número de camas importante en las próximas semanas. Todo este oxígeno va a ir básicamente para las regiones para poder atender esa demanda actual y la demanda que pueda venir en adelante para que estas camas se creen además con oxígeno de la mano, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa, pero yo lo quiero dejar con una inquietud, precisamente porque, ¿Cómo no? a ver, hemos tenido, impacta mucho el dato que en los primeros 9 meses de pandemia en el mundo fallecieron el primer millón de personas aproximadamente. En los 4 meses siguientes falleció 1 millón más y en los últimos 3 meses hemos tenido que lamentar la muerte de 1 millón más de personas. Es decir, a pesar de los procesos de vacunación, que obviamente están mucho mejor en otras partes que en América Latina, la gente está falleciendo y cada vez más. ¿Qué cosa es lo que estamos observando precisamente en los pacientes que están llegando? Se dice ahora que son jóvenes que no teníamos antes, probablemente gente sin comorbilidades que no se veía tampoco mucho antes, en estado crítico. ¿Cómo observa usted prácticamente pues en la primera fila cómo está este proceso y qué podríamos esperar en las próximas semanas? Por supuesto, siempre en la esperanza de que el proceso de vacunación avance más rápido. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Bueno. Alberto Valenzuela, director ejecutivo del proyecto Legado, hemos conversado varias veces a lo largo de la pandemia y le preguntaba precisamente sobre la evolución, si cabe el término, porque claro, hay mucho desconcierto, desesperación de la población, pero no hay que perder de vista que esto está ocurriendo casi en todo el mundo. El incremento de las víctimas mortales lamentablemente se está dando de manera global. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de la pandemia y en todo caso cuáles son las recomendaciones que habría que reiterarle a la población? Sí, mire, Enrique, en realidad es muy complejo. Los temas epidemiológicos, los especialistas del Ministerio de Salud podrán explicarlo bien, pero te puedo explicar desde nuestra óptica, de cómo lo hemos visto en ese transcurrir de casi 13 meses de pandemia apoyando al Ministerio de Salud. Muchos funcionarios que han dejado todo y muchos han perdido la vida, médicos y funcionarios del sector que hoy ya necesitan todo el respaldo. Pero lo que se ve, y tú mencionabas bien, en estas 3 etapas, lo que se ve es un agotamiento de la humanidad prácticamente, el recrudecimiento de otras cepas, pero el agotamiento también pasa factura, ¿no? Hoy día en la mañana conversaba con el embajador de Israel y me decía la gran algarabía que rodea a su pueblo. Él está de vacaciones allá, la gran algarabía que tienen allá, porque ya la vacunación ha sido bastante bien diseñada desde hace ya buen tiempo, porque han adquirido una serie de dosis suficientes y ya están retornando a la actividad. Entonces ese es un poco una combinación, lo que le está pasando al mundo y nos está pasando a nosotros, una combinación entre el agotamiento y el trabajo que se viene haciendo a nivel sanitario. Yo creo que lo más importante acá es tener un poco de paciencia. El proceso de vacunación ha agarrado una velocidad casi de crucero, poco a poco lo está haciendo. El Ministerio de Salud ha enfocado bastante bien, creo que la ciudadanía ha tomado conocimiento pleno de esto y hay resultados mucho más concretos en las últimas semanas que hace varios meses. Entonces creo que lo más importante es, punto número 1, no ceder al agotamiento. Eso es muy importante, tener la fortaleza para poder continuar unas semanas más, que ya se tiene todas las vacunas, no solamente contratadas y firmadas y compradas, sino también ya se tiene un sistema de salud que está vacunando con velocidad cada vez mayor y que está generando una mayor cantidad de inmunización, de población inmunizada. Creo que también es muy importante, hablábamos hace un rato del oxígeno, creo que también es muy, pero muy importante que podamos cuidarnos, porque los consumos de oxígeno los vamos a poder incrementar de 50, 60 toneladas por día en algunas semanas, pero va a ser mucho más rápido que podamos tener menos contagios. ¿Cómo tenemos menos contagios?
el gobierno ha emitido algunas directivas desde el Ministerio de Salud y el sector y varios sectores afines para poder utilizar una doble mascarilla, para poder utilizar las máscaras que en realidad, los protectores faciales, que en realidad tienen un efecto enorme para reducir la... Y hay que seguir esas recomendaciones. Muchas gracias, Alberto Valenzuela. Me quedo además con esta idea de pelear el agotamiento que en realidad atraviesa toda la humanidad. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Lucho y Joana en Pared. Nos vemos mañana. Buenas noches.